realizarlo muchas veces, o sea, es eso, empíricamente no lo puedes recrear en laboratorio, aunque sí lo están recreando en laboratorio, ¿no? A nivel escala, pero pues tienes tantos fósiles, o sea, no puedes negarlo. No puedes negarlo. ¿El dogma de fe? ¿Por qué no empezamos? Hay científicos que lo Esa es la niegan. introducción. Por ¿Ya está supuesto. ¿Ya? Pues ya. Ya nos estamos agarrando el padre Adolfo y yo. No. A ver, síganle. Ustedes sigan, yo les cuento el tiempo. Y ahorita... Bueno, pues una buena introducción a este podcast sobre la ciencia y la fe, la evolución. ¿Se puede negar o no? ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! No puedo negar que van a ser 23 minutos de una intensa discusión. Me tocó ser el abogado del diablo, entonces vamos a lanzarles aquí la pregunta a ellos. ¿La fe en Dios y la ciencia son contradictorias? Para nada, yo creo que no. Estamos hablando de este tema de la evolución y como que nos han metido en la cabeza a través de la escuela, la educación, la ciencia, que hay un choque entre ciencia y fe, entre religión y ciencia, pero no es así. O sea, unos están diciendo que ha pasado, ¿no? Que Dios nos creó con un propósito y la ciencia te dice cómo. Había escuchado una vez hablando de la Biblia, ¿no? Que la Biblia es un libro de amor. Dios te está diciendo te amo, es lo que dice la Biblia. No te está diciendo el proceso, la evolución, etc. Es como si llegara un marido con su mujer y le dice, estoy sintiendo aquí en la corteza frontal de mi cerebro unas neuronas que se mueven por ti. No, le dice, te amo. Uh-huh. Y el te amo expresa lo importante. Uh-huh. A la mujer no le importa el cómo, uh-huh, le importa el qué. La Biblia no te dice el cómo, te dice el qué. Uh-huh. De hecho, Juan Pablo II, en la gran encíclica Fides et Ratio, justamente toca este tema. Y él dice, es importante el comprender que si Dios nos dio la razón, es para usarla. Y por lo tanto, ¿cómo se usa la razón? A través de la ciencia. Entonces también es obligación nuestra el racionalizar nuestra fe, en el sentido de buscar dar las razones, buscar comprender mejor lo que Dios me dice a través del mundo en el que vivo. Uh-huh. Yo creo que tenemos que entender bien qué decimos cuando decimos fe. Porque quizás muchos creen fe como algo ciego, de creer absolutamente, y incluso como que si intentas racionalizar la fe, la estás ofendiendo. Y no es así, ¿no? La fe sí acepta, ¿no? Razonar. Por eso nosotros estudiamos 13 años también. Tenemos que entender lo que es la fe, y se puede entender qué es la cosa. Pero muchos dicen, no, pues es fe, es un dogma de fe, ¿no? Claro. Y nada, no hay nada que hacer más que aceptarlo. Y no es así. Queremos entenderlo y exactamente, Dios nos ha dado el intelecto para comprenderlo. A ver, voy a entrar en el tema. ¿Qué es la evolución? Cuando nos referimos a evolución, ¿qué entendemos por eso? Pues la teoría, ¿verdad? Que empezó Darwin, de que la vida empezó a partir de una célula pequeña y fue desarrollándose progresivamente en seres más complejos, ¿verdad? Tenemos los reptiles, mamíferos, y luego esos mamíferos, los orangutanes, chimpancés, y luego pasó al ser humano, ¿no? Uh-huh. Es el desarrollo progresivo de la vida. Y, a ver, entonces, ¿cómo creó Dios al mundo? O sea, Dios al mundo, la Biblia, justamente volviendo al Padre Israel, ¿no? Nos dice que lo creó de la nada. Uh-huh. Y en este sentido tenemos que comprender que el mundo es material, ¿no? Y Dios es espiritual. Entonces, Dios al final pues es el que creó todo, y lo creó todo en el sentido de que Él como ser espiritual sí tiene poder sobre lo material, incluso para crearlo, ¿no? Eso lo tenemos que comprender, porque no es que Dios ya tenía cosas que no existían, fue poniéndolas todas así junto y dándoles forma, no, o sea, sí hay una verdad de fe de que creó de la nada, o sea, uh-huh, no existía y de pronto Dios dijo que se haga. Uh-huh. También hay que decir que la teoría del Big Bang fue propuesta por un sacerdote, ¿no? Para regresar al tema de que si la fe va uh-huh en contra de la razón. Y así miles de cosas, ¿no? Las universidades vienen de la Iglesia Católica. Incluso lo que dicen, no, los católicos y todo el tema de la eutanasia, de que no sé, que solo que sufren. Pero si la Iglesia Católica inventó los hospitales, ¿no? Y toda la ciencia paliativa y todo eso, ¿no? Entonces, tampoco hay que romper entre fe y ciencia, no van juntas. A ver, entonces, ¿qué tiene que ver el Big Bang con la evolución? Pues ese inicio que va desarrollando la vida, ¿no? Como esa explosión de vida, por así decirlo, que fue uh-huh el Big Bang,
y que poco a poco se va desarrollando, pero va hacia una dirección, parece, ¿no? Porque vemos que hay saltos cualitativos siempre mejorando la vida. Estaba con el padre Juan Carlos, fuimos de compras y en eso me entró una llamada, ¿se acuerdan, no? Y me estaba preguntando, había unos amigos que estaban en un museo de antropología y estaban viendo a los neandertales y todos estos y me dijeron, padre, ¿de verdad venimos del chango nosotros? ¿De verdad? ¿Eso no lo dice la Biblia? ¿Es cierto esto o nos están intentando lavar el cerebro aquí? Me acuerdo de un chiste, lo voy a contar. Hay un niño que llega con sus papás y le dice, oye, pues me dijeron que tengo que explicar de dónde venimos, cómo comenzamos a existir. Y la mamá le comienza a decir, mira hijo, cuando estaba el mundo y el paraíso que Dios creó para nosotros, después tomó al hombre y lo pone delante de todo aquello y le dice, todo esto es para ti, disfrútalo, ¿no? Y después va con el papá y le dice, oye papá, ¿y tú qué dices de esto? No, mira hijo, te voy a explicar la verdad. Y justamente comienza a explicarle toda la teoría, ¿no? Los neandertales, etcétera. Y después llega el momento en que comienza a existir el hombre, ¿no? Dice, y así es como llegamos a la existencia. Y el niño todo confuso ve a los dos y dice, bueno, ¿y entonces a quién le hago caso? Y la mamá dice, bueno, hijo, yo te conté la historia de mi familia. Tu papá te contó la historia de su familia, ¿no? De los monos. Entonces, creo que es importante el comprender, ¿no? Y la iglesia nos insiste en esto. Puede ser que efectivamente haya habido una evolución. Lo que es importante es reconocer que al momento de que llega la existencia el ser humano, Dios interviene directamente para dar el alma, para hacernos seres pensantes. Antes no. Entonces puede ser que sea esa la teoría, puede ser que se llegue a comprobar definitivamente, pero hay que aceptar que para la existencia del hombre tenemos que partir de que hay un momento de intervención directa de Dios por el regalo del alma. Efectivamente es lo que yo decía hace rato, que no podemos, yo creo que no se puede negar la evolución, aunque es una teoría, ¿no? Pero no se puede porque hay tanta evidencia de cómo se ha ido desarrollando de lo más simple, una célula, a peces, reptiles, mamíferos, homínidos, hombres. O sea, es tanta la evidencia, aunque faltan algunas piezas, ¿no? Los links perdidos, etcétera, el eslabón perdido. Pero es tanta la evidencia, es abrumadora, que yo creo que seríamos muy ingenuos en negarla. Pero la ciencia no puede explicar cómo un animal pasa a tener esta capacidad que nosotros tenemos de conceptualizar. ¿Cómo sabemos que somos más que un chimpancé? ¿Que somos más que un perro? Pues el hecho de que nosotros pensamos, nada más vean toda la civilización que hemos creado. La diferencia entre el cerebro de un chimpancé y el nuestro es mínima, pero lo que hemos hecho, la diferencia no es mínima, es realmente abrumadora. Entonces no es cuestión de quién tenga el cerebro más grande o el cerebro quizá más desarrollado, sino que eso es a lo que se refería Padre Juan Carlos, de que hay saltos cualitativos, ¿no? Y ahí, para crear nuestra alma, que es espiritual, los perros, vamos a decir, es como un alma material, no más simple. Cuando muere el perrito, lo siento, pero ahí quedó. Nuestra alma, que sí es espiritual, cuando se acaba el cuerpo, cuando morimos, el alma no desaparece, no porque se te apagó el cerebro desaparece el alma. Eso es a lo que nos referimos con el salto cualitativo, que por más que pasen 3,5 millones de años o 5 millones de años o lo que llevan los homínidos sobre la Tierra, no de un día para otro se despertó un chango y no lo hemos visto en el zoológico, de repente pensando, ¿no? No se despertó el chango una mañana en el zoológico de Chapultepec y dijo, pienso, luego existo. No ha sucedido. Se necesita la intervención de Dios. Es ese salto cualitativo, ¿no? En el que Dios intervino para crearnos a nosotros. Entonces, ¿qué es una teoría? Es una proposición que trata de explicar cómo surgió algo, ¿no? Pero tienes que luego en el laboratorio probarlo una y otra vez. En el caso de la evolución es muy complicado, ¿no? También porque pues muchos de los cambios evolutivos no fueron solo en los huesos. Hoy que tenemos fósiles, los fósiles más del 90% son solamente huesos, pero no todos los cambios se dan en los huesos, se dan también en los tejidos blandos. ¿Y eso cómo lo vas a conservar por millones de años? No se conserva, se pierde. Entonces es difícil que se recree en laboratorio todo el proceso evolutivo por los millones de años que conlleva. Aunque sí se hacen cambios evolutivos en laboratorio y lo están logrando los científicos, ¿no? O sea, sí se muestra que la evolución es muy, muy, muy probable, ¿no? Faltan eslabones, pero lo que yo digo es que
hay tanta evidencia tan abrumadora que es muy ingenuo negarla. Uh-huh. Lo que pasa es que también hay que distinguir, ¿no? Una cosa es lo que dice Darwin, Efectivamente. y otra cosa es una evolución evidente, ¿no? Es decir, hemos ido evolucionando. Entonces, también hay que diferenciar la teoría de evolución con lo que dijo Darwin, que también hay cosas que pues, se han rebatido y que no están ahí, entre una evolución natural de la naturaleza, del mundo, del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el padre Israel y yo no estamos tan de acuerdo, porque dice que la evolución no se puede negar, es un dogma, ¿no? Casi nada. No, pero fíjese, se me hace curioso, leyendo un libro, hablando de tanta evidencia, tantos fósiles, dice, sería ridículo que Dios nos hubiera creado, y que te crea a ti el día de hoy, así como eres, con las memorias de ayer o del niño que fuiste hace 15, 20 años. Sería ridículo que Dios te creara con esas ideas. Uh-huh. Te está mintiendo, ¿no? Entonces, cuando volteas a la naturaleza y encuentras tantos fósiles, dirías, entonces Dios nos creó así de repente y puso ahí los fósiles para engañarnos. Uh-huh. O sea, no tiene sentido. Tiene más Claro. sentido de que, pues sí, se ha ido evolucionando y en algún momento Dios intervino directamente con nosotros. Y entonces, ¿qué pasó en el Génesis? ¿Por qué Dios? O sea, si la evolución es la teoría más certera, más plausible que existe, ¿por qué el Génesis nos dice que Dios creó al mundo en 6 días y al séptimo descansó? Pues es una forma de hablar, ¿no? Se llama del sentido literario, ¿no? Hay que ver qué te está diciendo el autor, porque el autor cuando escribe una poesía no te está intentando expresar científicamente qué es el amor, ¿no? Uh-huh. Te está escribiendo una poesía para generar en ti unos sentimientos y para ponerle palabras a aquellos sentimientos del amor. Es un ejemplo, ¿no? Y lo mismo en la Biblia. Tienes que saber por qué el autor está escribiendo esto y para quién. Es algo muy importante porque no le está escribiendo a una persona del siglo XVI que está entrando en esta mentalidad de científico, ¿no? De probar todo, de teorías científicas, ¿no? Sino que está escribiendo algo como más teología, misticismo, espiritualidad. Entonces, cuando lo lees como el autor lo escribió, te ayuda a entenderlo mejor. Entonces, ¿la evolución está en contra de la Biblia? No es que estén en contra, o sea, en la Biblia es que son dos objetivos diversos, justo lo que decía el padre. O sea, en la Biblia nos narra el autor cuál es el origen del hombre y para qué está llamado, Uh-huh. ¿no? La evolución es el origen físico de cómo fueron evolucionando las cosas, Uh-huh. ¿no? Son dos objetivos diversos. La Biblia es uno que me lleva a mí a comprender que como hombre creado tengo también una responsabilidad, tengo también una dignidad y que la evolución me lo van mostrando de acuerdo desde donde estoy a ir para atrás, ¿no? Uh-huh. Pero físicamente. Sí, precisamente Biblia, pues es el plural de biblos, libros. O sea, la Biblia son muchos libros y cada libro, dentro de cada libro incluso hay varios estilos. De repente, por ejemplo, en los evangelios te encuentras que están narrando realmente la vida de Jesús, pero de repente Jesús dice parábolas, ¿no? Y cuando te dice que seas como paloma, pues no está diciendo que pongas huevos, ¿verdad? O sea, y nadie entiende que Dios nos está diciendo que pongamos huevos. O sea, hay que interpretarlo. Uh-huh. Pero en otros momentos Jesús parece que habla en parábolas y no. Coman mi cuerpo y beban mi sangre. Y eso es de verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que saber interpretar cada libro y realmente cada línea del libro en su contexto y pensando qué es lo que quería decir el autor. El Génesis nos está diciendo que fuimos creados por Dios. Ni siquiera nos dice o se plantea si Dios existe o no. O sea, lo da por supuesto. Uh-huh. Así como tampoco dice, y el hombre respira. Pues lo da por supuesto, es un hecho. Para el que escribió el Génesis, Dios existe. Ahora, la pregunta del Génesis es, ¿y para qué existimos nosotros? ¿No? Y cuando llegas al final del cuento del recuento de la creación, dice, y Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos administraran y cuidaran a la creación en nombre de Dios. Uh-huh. Estamos aquí para cuidar de la creación en nombre de Dios, por eso somos imagen de Dios, ¿no? En las ciudades antiguas de Egipto y todo esto, entrabas a la ciudad que veías una estatua del faraón, ¿no? Y esa estatua representa al faraón, dice, aquí manda el faraón. Nosotros somos esa estatua, somos esa imagen de Dios que estamos aquí para cuidar del mundo. En otro episodio hay que hablar del ecologismo, porque creo que es muy importante. Sí. El episodio pasado me estaba yo distrayendo, porque vi Pa-Arir. Dije, Padre Arias. Dice, tiene un juego el Padre Arias ahí atrás. Y no, a ver, ¿me lo puede pasar, Padre Joel? Dice, palabras arriba.
Y dije, bueno, menos mal que no es el juego del Padre Arias, pero puede ser el juego de la evolución. Si yo tomo esto, que en inglés se llama Scrabble, pero aquí no sé por qué se llama palabras arriba, y son puras letras, ¿no? Y claro, a veces pensamos, o el cientificismo a veces quiere decir que no hay alguien detrás, ¿no? Que nada más de repente el universo y fue el Big Bang, ¡pum! Y ahí quedaron todas. A ver, saca una palabra de ahí, saca una frase y saca un libro, como decía en un episodio del Padre Joel. Pues imposible, ¿no? ¿Cuál es el papel de Dios en este evolución, en este Big Bang, en esta cantidad de letras y letras y letras? Precisamente es lo que se llama también la teoría del diseño inteligente, es que hay una mente inteligente, una mente detrás que va ordenando. Yo conozco un sacerdote que ahorita es director del seminario allá en Estados Unidos, en Cheshire, y él es doctor en física, en rayos láser. Órale. Y siempre le preguntábamos si sí se pueden hacer las espadas láser de la Guerra de las Galaxias. Sí, que sí, eras fan de Star Wars. Todo un doctorado para ello, que sí se puede, requiere mucha energía, pero es posible, ¿no? Pero bueno, él dice que en su clase en la universidad se levanta la mano y le dice al profesor, que era muy pro evolución y contra Dios, le dice el que todavía no era sacerdote, le dice Timothy, le dice, profesor, la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al caos, ¿no? A menos que tú pongas energía y ya como que vas organizando las cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, ve tu cuarto y tiende al caos, ¿no? A menos que pongas energía. Mucha energía. Mucha energía. Y lo ordenes. Pero es un hecho. Claro, es un hecho. Claro. Entonces, la teoría de la evolución no cuaja porque todo estaría tendiendo al caos. Y sin embargo, la complejidad de cómo es el hombre, cómo es hasta una célula, ¿no? Tan simple y tan compleja a la vez, no cuaja con las teorías normales de la física, de la termodinámica, de que todo tiende al caos, a menos que pongas energía. Y esa energía es Dios, ¿verdad? Ahora yo sí aclaro, porque aquí yo estoy muy a favor también de la ciencia. Todos estamos a favor de la ciencia. Nadie está en contra de la ciencia. Solo yo. Solo yo. No, que este es un argumento, vamos a decir, un argumento débil, o sea, tampoco es una prueba. Porque aquí estoy diciendo, como no puedo darle explicación a esto, que ya lo encuentro, entonces tiene que ser Dios. Es como antes, que faltaba mucha ciencia, los griegos decían, pues hay trueno, pues tiene que haber un Dios del trueno, tiene que haber un Dios de la lluvia, porque si no, yo no lo puedo explicar. Los que no creen en Dios dicen, algún día vamos a llegar a explicar todo, pero todo. De momento no, pero danos unos miles de años más y vamos a llegar, ¿no? Pero entonces es un argumento débil en el sentido de que simplemente porque decimos hay un hueco aquí, por lo tanto Dios es el que lo creó, ¿no? Le llaman los científicos, ese es el Dios de los huecos, God of Gaps. No realmente es una explicación, es como no hay otra explicación, tiene que ser Dios. Entonces, saber que sí es un argumento un poco débil, no explica del todo, pero pues sí creemos que Dios es quien puso esa energía, digamos, quien hizo el chasquido para el Big Bang, quien detonó todo esto de la vida, tiene que ser Dios a final de cuentas. Pues es la pregunta también por el orden, ¿no? O sea, vivimos en un mundo ordenado dentro del caos, precisamente, ¿no? Pero un mundo ordenado, un mundo equilibrado, me atrevo a decir, no un mundo, un universo ordenado, porque si no habría todos esos, pues, estrellas que chocan y chocan y chocan sin ningún sentido, pero hay un orden y unas leyes. ¿En qué cambia en la ciencia nuestra creencia sobre Dios? El caos. Leí yo una interpretación del Génesis, que de hecho el libro del Génesis no dice que Dios creó de la nada. Eso lo dice el segundo libro de los Macabeos, ¿verdad? Pero el libro del Génesis, al parecer, como que, o quien escribió el Génesis tiene una concepción de que ya estaba la materia y que empieza a ser Dios. El primer día separa, ¿verdad?, la luz de la oscuridad. Había caos y empieza a poner orden. El segundo día, pues está todo es agua y empieza a separar el agua de arriba, que para ellos el cielo es agua, ¿verdad? Y las aguas de abajo. Eso es el segundo día. El tercer día, pues separa, todo era agua aquí abajo y separa el agua de la tierra seca, de la tierra firme. Entonces eso que usted dice de el orden que Dios viene a poner. Ya el cuarto día Dios adorna el cielo con el sol y la luna. El quinto día adorna el cielo con las aves y el agua con los peces. Y el sexto día adorna la tierra ya con todos los animalitos y con el hombre. No es decir, Dios
es quien pone el orden. Y no solamente, digamos, en la creación, sino en la vida. Entonces, una interpretación del Génesis es que Dios es quien da el orden. Y si en tu vida quieres orden, necesitas poner a Dios, no necesitas excluirlo. Que la Biblia es una respuesta al pecado del hombre, ¿no? De cómo Dios viene a restaurarnos, cómo Jesús viene a sanarnos. Entonces, si quieres sanarte, si quieres realmente cumplir con tu propósito en este mundo, tienes que dejar entrar a Dios. Tienes que dejar que Él vuelva a tomar control de tu vida y del mundo. Ahora, hemos estado hablando del primer relato de la creación, pero hay 2 relatos sobre la creación que no son los mismos y que están escritos presumiblemente por 2 personas distintas o 2 grupos de personas distintas. En el primer relato se crea al hombre en cuanto ser humano. En el segundo relato se nos habla que se crea a Adán y a Eva. ¿Dios creó nada más a Adán y a Eva o creó a muchos seres humanos? ¿Cómo es posible que de simplemente una pareja ahorita seamos miles de millones de personas? Esas son de las cosas muy interesantes que vamos a conocer en el cielo, si realmente fue nada más Adán y Eva o si fue un grupo, ¿no? La teología no se define sobre ello, se llama monogénesis, si fue nada más una pareja, o poligénesis, si fue todo un grupo al que Dios le inspiró el alma, le sopló el alma. Pero la cuestión es que lo importante ahí es que Dios nos creó, ¿no? Cuando dice la Biblia que Dios nos creó del polvo, se refiere a que Dios nos creó con lo que estaba en la naturaleza, ¿no? Y ahí puede entrar también la teoría de la evolución, ¿no? Es todo esto, digamos, en sentido figurado. Otras explicaciones dicen que cuando dicen que somos polvo, se refiere más bien a que somos mortales, no literalmente que Dios nos formó con el polvo, ¿no? Sino más bien en ese momento la palabra polvo se refiere a que Dios nos hizo mortales. ¿No? Voy a volver a la Biblia. Dice el Salmo, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Qué significa que los cielos proclaman la gloria de Dios? Pues que todo lo que nos rodea al final, todo nos habla de Dios, ¿no? O sea, los cielos, si nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Y vamos a ver el cielo de hoy. O sea, vemos las nubes, vemos en la mañana, en la noche las estrellas, vemos todo un orden que hay ahí, el cómo se guiaban en el momento, no tenían luz eléctrica para seguir viajando de noche en medio del desierto, en medio del mar, se guiaban por todo, o sea, todo eso, pues al final, ¿de qué les hablaba? De que hay un orden, ¿no? Un orden de alguien que se ha preocupado por nosotros. El agua que cae del cielo, ¿para qué? Para irrigar la tierra, tener los frutos. Entonces, todo en ese sentido habla de esa maravilla de Dios. Ayer nos estábamos comiendo unos gansitos, ¿no? En la cena. Y decíamos, es que, no, cuando éramos chicos sabían distinto, ¿no? Sí. Esos sabores de la niñez que te recuerdan ¿a quién? A tu mamá, ¿no? Que te recuerdan a alguien que lo hizo, perdón. No, eso quería decir cuando usted hablaba del tema ciencia y Dios. Yo creo que Dios nos invita, si Él ha creado esto, y así como un rompecabezas, Dios te invita a descubrirlo, ¿no? Usando tu mente, y como comunidad también, ¿no? Porque hay personas que se dedican especialmente a estudiar pues, las estrellas, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que aprender de esas personas? Pero sí, un Dios que ha hecho todo, te invita a conocerlo a través de todo esto, a través de la ciencia. Puedes conocer a Dios. Hay un documental muy interesante que se llama El Planeta Privilegiado, en el que te dan los números realmente de todas las posibilidades que se necesitaban juntar, ¿no? Y ahora sí que la alineación de los planetas para que en este mundo se diera vida, ¿no? Porque pues parece sencillo, pero realmente la temperatura, la distancia, cercanía del Sol, el modo de las órbitas, etcétera, realmente es algo tan complicado y es donde los santos dicen los cielos son el segundo libro que Dios nos dejó para encontrarlo, ¿no? Tanta gente que quizá no conoce la revelación divina, pero a través de la creación han encontrado a Dios y eso es un hecho. Un hecho que se nos acabó el tiempo. Y vamos a terminar con una cita del Yucat antes de dar cada uno un cierre. El número 41 dice, el relato de la creación no es un modelo explicativo del principio del mundo, así es que no somos herejes en esto que estamos diciendo. Dios ha creado el mundo es una afirmación teológica sobre la relación del mundo con Dios. Dios ha creído que existe el mundo. Él lo acompaña y lo llevará a plenitud. Ser creados es una cualidad permanente en las cosas y una verdad elemental acerca de ellas. Venimos de Dios, a fin de cuentas. Un tweet para cerrar. Somos imagen y semejanza de Dios. El que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti, San Agustín. Dios te invita a conocerlo y también a través de la ciencia. Y la ciencia y la fe no son contradictorias. Son dos alas, decía Juan Pablo II,
de una misma paloma que nos lleva hacia arriba. Este es nuestro último capítulo, ¿no? De la primera temporada. Estamos cerrando la primera temporada para que no se pierdan la segunda, que va a traer muchas sorpresas. Así es. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.